Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver infecciones del sitio quirúrgico, en las cuales estas son muy frecuentes en cirugía. Y el objetivo de la clase es reconocer los datos de infección del sitio quirúrgico y la clasificación de ellos y, acorde con ello, iniciar el tratamiento, ya sea antibiótico profiláctico o bien terapéutico. Las infecciones del sitio quirúrgico tienen que ver obviamente con la asepsia, la antisepsia del paciente que se hace, es decir, la preparación del paciente y los factores que en ello influyen, es decir, hacer una buena técnica aséptica a la hora de cirugía, un correcto antiséptico, ¿no? El uso adecuado de cubrebocas. Y hay factores que tienen que ver con el huésped, ¿no? Que son factores de riesgo que tiene la persona de tener mayor probabilidad de desarrollar infecciones del sitio quirúrgico. Una infección del sitio quirúrgico es la presencia de un microorganismo y datos locales de infección. Estos signos locales de infección pues ya los conocemos, como es el eritema, dolor, hipertermia local y el edema. Ahora, esto pues obviamente puede avanzar, ¿no? O se puede complicar si persiste en los signos sistémicos o signos de respuesta inflamatoria sistémica, tales como el aumento de la temperatura sistémica, es decir, fiebre, taquicardia, hipotensión y leucocitosis o leucopenia. Ahora, si esto avanza, pues entraríamos en una condición denominada como sepsis, y si permanece, pues el paciente puede caer en choque séptico. Ahora, las infecciones del sitio quirúrgico pues se localizan acorde a su profundidad, ya sea en superficiales, en profundas o las que denominamos de órgano o de espacio. Entonces, quedamos que las infecciones del sitio quirúrgico, además de ver los signos locales de infección, pues vamos a tener que el paciente o la herida presenta un drenaje purulento. Y como habíamos indicado anteriormente, se dividen acorde a la profundidad. Superficiales solamente abarcan la piel y el tejido celular subcutáneo. Las profundas llegan hasta la saponeurosis o bien músculo. Y las de órgano o espacio, pues como su nombre lo indica, ¿no? Un espacio, ya sea la cavidad abdominal, o comprometen algún órgano en específico. Por ejemplo, el hígado, el riñón, el vaso, etc. Ahora, esto nos va a dar una clasificación, que es la clasificación de heridas, y con ello vamos a poder estimar el porcentaje que tienen de contaminarse y determinar si se necesita una profilaxis antibiótica o bien un tratamiento antibiótico. La clasificación de las heridas es como a continuación tenemos heridas limpias contaminadas, las contaminadas y las sucias. Las heridas limpias, es decir, son bajo un ambiente controlado y no hay acceso a ninguna víscera hueca. Ejemplo de ello es una cirugía de una hernia inguinal, y como observamos, el porcentaje de infección de estas heridas es muy bajo, es de 1 a un 3%. Ahora bien, esto cambia en una herida limpia contaminada. En una herida limpia contaminada es aquella en donde ya hay acceso a alguna víscera hueca bajo una circunstancia controlada. Ejemplo de esto es una colecistectomía sin que se abra la vesícula. Entonces es una víscera hueca, pero es una situación controlada, una cirugía electiva en la que retiramos la vesícula. Obviamente el riesgo de infección en este tipo de cirugías pues aumenta un poco respecto a una limpia, ¿no? Limpia contaminada tiene un 5 o un 8% de infectarse el sitio de la herida. Esto pues va a cambiar cuando hablamos de heridas contaminadas y sucias. Contaminadas es igual, hablamos de una víscera hueca pero que se abrió. Ejemplo es en una colecistectomía, que se está retirando la vesícula, se perfore incidentalmente la vesícula y salga el contenido biliar a la cavidad abdominal. O bien cuando se programa una hemicolectomía. Digo programada porque no es cirugía de emergencia, es decir, se preparó el colon antes de abrirlo, sin embargo estamos abriendo
y puede salir contenido de la víscera hueca hacia la cavidad. Podría salir. Y aquí se observan el riesgo de infección, pues aumenta considerablemente, de un 20 a un 25%. Y la herida sucia es cuando hay un derrame descontrolado del contenido de la víscera hueca, ¿no? Ejemplo, pues una perforación, ¿no? De intestino, de colon, todas las heridas por proyectil de arma de fuego, o todas las heridas por instrumento cortante en región abdominal, o patologías como un cáncer de colon que se perforó, pues esto ya se considera una herida sucia. Y como ven, pues es casi la mitad de riesgo de que este tipo de heridas se vayan a infectar. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo que habíamos mencionado, hay pacientes que tienen más riesgo de presentar infección del sitio de la herida quirúrgica, y esto es diabéticos. Esto cabe señalar que si la glucosa se mantiene elevado por arriba de 200, dificulta la cicatrización adecuada e incluso hace más probable que la infección se siga perpetuando. Pacientes obesos, el empleo de nicotina, es decir, pacientes que fuman, pues la nicotina retrasa la cicatrización. Al igual, pacientes que se encuentran con esteroides sistémicos, la desnutrición evidentemente no favorece a la cicatrización, y también la estancia hospitalaria prolongada. Esto y depende la clasificación de herida quirúrgica. Tenemos que para la limpia y la limpia contaminada, entonces sí hablamos de una profilaxis antimicrobiana, ¿sí? Es decir, podemos usar el antibiótico para evitar que se infecte la herida. Y de primera elección usamos las cefalosporinas de primera generación. No así en los casos de una herida contaminada o sucia, que son la tipo 3 y tipo 4. Aquí ya no hablamos de profilaxis porque no vamos a evitar, sino vamos a tratar, ¿sí? Entonces aquí hablamos de una terapéutica antimicrobiana. Aquí ya empleamos doble o incluso triple esquema, depende de la situación. Entonces se emplea cefalosporina de tercera generación en combinación con metronidazol, e incluso se puede adicionar un aminoglucósido. Y bueno, recordar que tenemos que identificar de forma temprana aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar la infección del sitio quirúrgico, y recordar los datos de infección, ¿no? Reconocer los datos de infección de una herida, especialmente si ya se presenta con datos o con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Gracias.